Listo. Voy a apagar mi celular. Espero que ese sonido no les moleste mucho. ¿El sonido a dónde está grabando? ¿Directamente ahí? Directamente. Ok. ¿Y está bien? Sí, pues... Hablo durito un poquito. Eso Sí. es perfecto, gracias, Dale. Andy. Buenas tardes, nos encontramos con Andy Weiss, director de cine y televisión de diferentes producciones. Y bueno, Andy, nosotros queremos empezar esta entrevista con esta historia del cine, cómo llega el cine a su vida. ¿El cine cómo llega a mi vida? No lo sé, yo creo que es un misterio. Yo puedo tener hipótesis de por qué llega a mi vida. Una de mis hipótesis es que yo nací con un problema de visión. Nací viendo muy poco por el ojo derecho y nací con estrabismo. Y me operaron desde muy chiquito, tuve varias cirugías, inclusive yo no soy capaz de ver en tercera dimensión, o sea, en las películas en 3D no las veo, o sea, me pongo las gafas y veo plano, veo normal, tengo un problema de bifocalidad, pero entonces me operaron muchas veces, tuve problemas de visión y de pronto eso, digamos, esa carencia hizo que me obsesionara por el universo visual. Es una teoría que tengo, pero nunca la podría probar. Mi mamá me mostraba películas en blanco y negro pequeño que también me marcaron, películas de Charlie Chaplin con proyector de 8 milímetros. Me acuerdo que muy pequeño me presentaba estas películas y quizá eso marcó algo en mi vida. Y así con el tiempo fui un gran cinéfilo. Desde muy pequeño alquilaba muchas películas. En esa época eran Betamax, cuando yo era niño, y después VHS, y era un ávido cinéfilo. Y después ya en mi adolescencia no paraba de ir a cine, todos los días iba a cine. Cine comercial, cine arte, cine de autor, lo que fuera. En Cali, yo soy de Cali, iba a cine todos los días. ¿Cuál fue la primera producción de Andy Weiss? La primera producción de Andy Weiss a nivel amateur se llamó La Rebelión de los Girasoles. Y les cuento la historia. Mi padre compró una camarita, estoy hablando de finales de los 80, de video pequeña, y yo se la secuestré, la robé. Mi papá nunca la vio, yo fui el que le las instrucciones y empecé a utilizarla como herramienta. Y le dije a mis profesores que si me dejaban hacer las tareas filmadas en vez de escritas. Yo estaba en un colegio donde fomentaban mucho la individualidad y me dieron esa libertad. Recuerdo a Ivette Zapata, que era la profesora de arte, a Víctor Jordán, el profesor de sociales, y a Tom Rumpf, el profesor de inglés y de literatura. Ellos me dieron esa libertad y me dijeron, dale, haz las tareas visuales. Entonces yo cogía mi camarita y si tenía que hacer un ensayo sobre historia, sobre algo específico, lo hacía con la cámara, presentaba mis trabajos así y salieron muy bien. Al final del colegio, el profesor Tom Rumpf de literatura en inglés nos dijo, les voy a poner una tarea a todos los estudiantes, es hacer una película entre ustedes actuando, ustedes con la cámara, basada en alguno de los libros que leímos durante el semestre, durante el año escolar. Y entonces la película que yo hice se llamó La Rebelión de los Girasoles, que era sobre buscar nuestra propia identidad, ¿no? La metáfora era que los girasoles miran todos al sol y había uno que se rebelaba porque no seguía a los demás y básicamente escuchaba su corazón. Y la película era sobre un grupo de amigos buscando su propia identidad y se hizo una ceremonia en el colegio y ganó mejor película estudiantil en el colegio. Entonces esa fue mi primera producción no profesional. Fue una producción no profesional, pero a una corta edad, como ya nos lo estaba contando, y a partir de ahí empiezan a surgir otras ideas para nuevos proyectos. ¿De dónde salen las historias de Andy Weiss? Un día está sentado y saca una historia de la cotidianidad. ¿De dónde puede surgir esto? Uy, eso es complejo. ¿De dónde salen las historias? Las historias pueden salir de un libro que uno lea y que le interese, puede salir de la propia imaginación, de un sueño, puede salir de un artículo de periódico que uno lee, puede salir de la anécdota de un amigo o de algo de una experiencia, desde luego, que uno vive a nivel personal. Yo he hecho varias adaptaciones de libros, pero yo creo que lo importante es que de pronto a uno le interesan ciertas temáticas. A mí, por ejemplo, me interesa la naturaleza humana, ¿no? Esa dualidad
dualidad entre el bien y el mal que habita en nosotros. Y entonces a mí me gustan las historias fuertes, más oscuras, me gustan los personajes complejos, ¿no? Que son moralmente ambiguos. Y entonces ese es el camino que me lleva a encontrar en diferentes medios las historias que quiero contar. Pero yo creo que si hay un personaje interesante en un universo fascinante que tiene un conflicto que nos genere emociones muy particulares, ahí hay una historia que contar. Usted nos está hablando de personajes, no sé, un poco fascinantes, y esto de alguna manera marca sus gustos en cuanto a los films. Esos también los vemos reflejados en Satanás, en La cara oculta. Hablémonos de estas dos producciones. Bueno, Satanás, primero antes de Satanás y La cara oculta yo hice un cortometraje que se llama Hoguera, lo realicé en Cali y ese cortometraje fue seleccionado en Cannes y fue tal vez lo que me abrió las puertas para poder hacer mi primera película. Hoguera también era una temática fuerte, era sobre una familia y sobre un padre de familia que tenía unos problemas existenciales y hablaba, y era muy personal, era una historia que yo escribí, auténtica, era muy personal. Satanás surge de mi amistad con Mario Mendoza porque leo sus libros, me tocan una fibra emocional muy fuerte, me hacen reflexionar de una manera. Y como yo había trabajado también en María llena eres de gracia y el productor de Satanás, Rodrigo Guerrero, también había trabajado en esa producción y tuvo muy buena recepción, ¿no? Inclusive Catalina Sandino, la actriz, estuvo nominada al Oscar. Mario confió en nosotros, dijo, bueno, esta es una gente que va por buen camino, gente profesional, gente que ha hecho, aunque esta es la primera película de Andrés Weiss como de Andy Weiss como director, pues voy a confiar en él estos derechos. Yo escribí un guión, me interné en la Candelaria 3 meses y poco a poco fui mejorando la historia. Nos ganamos varios premios, varios estímulos y pudimos hacer Satanás una realidad. La cara oculta fue otro proceso muy diferente con Fox, los estudios de Fox de Estados Unidos, que leyeron un guión que un amigo español y yo hicimos, les gustó mucho, es una película de género y nos la financiaron. Y fue trabajar, digamos, un poquito ya a más grandes ligas, porque teníamos un estudio involucrado que hacía otro tipo de exigencias. Afortunadamente ambas películas tuvieron muy buena recepción del público y de la crítica, y estoy muy orgulloso de ellas. Usted nos ha hablado del orgullo que siente, ya nos está hablando de los premios que ha podido ganar en Cannes. ¿Qué otras cosas destacaría usted de su vida profesional? Bueno, de mi vida profesional, aparte del cine, que es lo que más me gusta hacer y lo que me apasiona, he hecho también televisión. Yo creo que hay algunos directores en Colombia que no les gusta hacer televisión, otros que sí. Yo vengo del cine e incursioné en la televisión y considero que la televisión me ha hecho un director más seguro y me ha fortalecido, ¿no es cierto? Me da continuidad laboral. Y eso me ha gustado mucho y creo que he hecho unas producciones muy chéveres como Metástasis con Teleset. La primera persona que me abrió una puerta en este medio fue Cristina Palacio y Peto Restrepo. Ellos fueron los primeros en llamarme a hacer algo en la televisión. Después hice Metástasis y ahorita acabo de trabajar en una serie ya mega producción con Netflix que se llama Narcos. Dirigí 4 episodios y eso me ha fortalecido mucho. A mí me gusta ver mucho mi trabajo, el oficio del director, como un oficio, precisamente, valga la redundancia. Aunque creo que el cine es un arte, desde luego, es un arte, a mí me gusta ver lo mío como un oficio, poder vivir de él, poder pulir, poder afinar esa carpintería de director para poder después hacer arte. Y me gusta mucho el director que toma su trabajo con esa visión, ¿no es cierto? Como con cierta, como decir, bueno, esto es lo que me gusta hacer y esto tiene ciertos parámetros, ciertas reglas que debo aprender para después revertirlas o cambiarlas o ir en contra de ellas, ¿no es cierto? Pero me gusta ese proceso de la carpintería del oficio como director. Es importante para el mundo del cine saber qué piensa Andy Weiss sobre todo lo que está pasando en la actualidad, la transformación que ha tenido el cine colombiano. El cine colombiano ha tenido una transformación excepcional en los últimos 15 años. Digamos que yo entré a hacer cine
Yo estudié en Nueva York cine y viví allá por casi 10 años. Regresé a Colombia, ya que se me abrieron mucho las puertas, pero llegué en un momento muy importante para la cinematografía nacional porque se acababa de inaugurar la ley 814, que permitía que las inversiones que se hacían en el cine nacional fueran a menor riesgo, y eso hizo que se hicieran más películas y más diversas. Y ahorita con la ley 1556, que da unos estímulos a producciones extranjeras a que lleguen al país, pues Colombia se está convirtiendo en una especie de meca del cine latinoamericano y está profesionalizando la industria, y eso es muy importante. Entonces vienen productoras extranjeras a filmar al país, pero también permite que nuevos directores, nuevas visiones puedan ser exploradas y se hagan más, mejores y más diversas producciones. Ya nos habló de Narcos, uno de sus nuevos proyectos. ¿Qué otros proyectos vienen para Andy Weiss? Bueno, he estado haciendo mucha televisión, hice Metástasis por 7 meses con Teleset, que es la versión latina criolla de la serie Breaking Bad, y ahorita incursioné en el mundo de Netflix con Narcos, que es otro tipo de televisión, es una televisión mucho más cinematográfica. Después de que acabe este proceso, tengo un par de proyectos de guiones, uno en desarrollo, otro ya escrito, proyectos muy diferentes. Uno de ellos es acción, que quiero poder realizar pronto. No les digo los nombres, los dejo con la expectativa, pero el cine es para mí lo más importante. Bueno, Andy, es importante también salirnos de este profesionalismo que usted nos ha contado y contarnos un poco de su vida personal. ¿Quién es Andy Weiss en sus tiempos libres? Andy Weiss en mis tiempos libres, bueno, soy un hombre casado hace un año, se está haciendo esta entrevista, hace un año me casé, a la semana quedó mi esposa embarazada, tengo un hijo que se llama Máximo Weiss, entonces ahorita soy un hombre de familia, soy